celebrar este primer centenario de la Constitución, ¿por qué es importante que celebremos estos primeros 100 años de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Siento que hay muchas razones por las cuales debemos conmemorar este acontecimiento. Yo creo que la creación de una Constitución es la gran cosa, sencillamente porque se trata de la confluencia de múltiples opiniones, aunque no de todas, las que existieron en un momento determinado, múltiples opiniones de quienes llevaron a cabo una gesta revolucionaria que quiso transformar el país con vistas a futuro. Nosotros somos ese futuro. Y creo además que no estamos desligados de aquella generación porque mantenemos un vínculo no solo histórico, sino hasta genético con ellos. A lo mejor no tenemos sus mismas preocupaciones, ni la sangre nos ebulle igual como lo hizo con ellos. Tenían la sangre muy caliente, eran revolucionarios. Pero esto no impide que no apreciemos que pagaron con sangre esas generaciones, y esto sin ninguna demagogia, porque ahí estuvieron los hechos, pagaron con sangre ese sueño porque tuviéramos un país mejor. Que lo hemos sabido hacer o no, eso es otra cosa. Pero es de bien nacidos, nacidos de nación, o sea, los hijos de una nación, reconocer el esfuerzo del pasado. Creo que es muy fácil decir, esta constitución ya no sirve, vamos a hacer otra, pero creo yo que para eso, históricamente, tendremos que aportar las razones de cambiar la Constitución. Y no creo que haya envejecido del todo. Si la miramos, realmente no es la misma Constitución que tuvimos. De tal manera que conmemorar la Constitución, aparte de rememorar aquella aportación, implica nuestro deseo de seguir viviendo institucionalmente. Que no lo tenemos perfecto, claro que no. Que es perfectible, de acuerdo, muy perfectible. Pero que nuestra senda hoy es la vida institucional, creo yo que es una de las grandes razones por conmemorar. Estado Zacatecas en ese periodo previo que se diera el proceso constituyente en nuestro país? Normalmente cuando vemos al pasado, mientras más lejano sea, tal parece que no nos hacemos más insensibles a la circunstancia que se vivía. Pero en esa época hay que decir que Zacatecas, en el periodo inmediatamente preconstitucional, estamos hablando de 1915 y 1916, incluso 1914, vivía una de las peores etapas de su historia. Es decir, si pudiéramos seleccionar qué momento queremos vivir para hacer una constitución, ese periodo fue el peor de todos. Para comenzar, acabábamos de pasar pues la tragedia demográfica y urbanística más grave que ha habido en nuestra historia, que es la batalla de Zacatecas de 1914, junio de 1914. No solo por el hecho mismo de armas, que al final de cuentas los difuntos, la mayor parte eran de fuera, los aportaron otros estados, pero Zacatecas vivió previamente un proceso de emigración de su población. Emigró el trabajador, emigró a Estados Unidos, al sur del país, emigró el minero, el comerciante, pero sobre todo los grandes capitales que daban empleo, extranjeros y nacionales. Es más, hasta la viuda que tenía 2 o 3 casas para rentar se fue cuando pudo hacerlo antes de la batalla. ¿Qué no decir después de la batalla? Vivió un proceso, aparte de destrucción urbanística, de gravísima despoblación. A estos acontecimientos bélicos críticos siguen normalmente secuelas de enfermedades y epidemias. Zacatecas no escapó a eso. Particularmente a partir de 1916, finales de 1915, sobrevino una terrible epidemia de tifo. No es tifoidea, es otro padecimiento que se llama así, tifo exantemático, porque se llena la gente de ronchas. Venía del sur del país, venía de la Ciudad de México. Las circunstancias por las cuales se da cada brote pues son motivo de estudios aún, después de 100 años, pero se fue recorriendo ese padecimiento con gran velocidad, aprovechando las vías férreas. Ferrocarril es progreso en todo, incluso para las epidemias.
Eh, esa grave enfermedad no se sabía su origen, su causa etiológica, dicen los médicos. Se sospechaba que los hacinamientos, en las graves condiciones antihigiénicas, en las carencias alimenticias, estaban las razones. Pero se ignoraba porque se descubrió hasta 1910, alrededor de ese tiempo, y se descubrió, bueno, pero tardó en confirmarse, que la causa era el piojo. Piojo y Pulga habían sido dos compañeros de viaje de la nación mexicana desde el periodo colonial. Durante todo el periodo colonial, los mexicanos o los novohispanos hervían de pulgas y piojos. Sin embargo, no se les atribuía más nocividad que la molestia de rascarse. Las zoologías médicas mexicanas del siglo XIX los ponían como bichos indeseables, pero hasta ahí. No se imaginaban que por las heces del piojo, y una vez que la gente se rascaba, esas heces contenían microorganismos que entraban por los rasguños del rascado, generando esta gravísima enfermedad. Entonces, no se sabía la causa, se atacaba en lo general, a ciegas, es combatir algo a ciegas, y eso ocasionó que cientos y miles de zacatecanos estuvieran muriendo en esa etapa. Que el piojo estaba en todas las clases sociales, también es cierto. Era muy democrático. De tal manera que hasta los viejos líderes políticos del porfiriato, muchos de ellos sucumbieron ante el tifo. Se pensaría, bueno, es que los ricos sí se bañaban. Bueno, pues sí, pero a lo mejor no tanto. Porque la prensa misma daba la noticia en Zacatecas, el diario de Zacatecas, el único periódico que existía en esta circunstancia de devastación, daba cuenta de cómo los Arechiga, los López de Lara, es decir, las familias tradicionales, los Lord, tradicionales porfirianas, iban enfermando sus miembros y muriendo en muchos casos. El origen, por ejemplo, de la candidatura de uno de nuestros constituyentes está en que fue titular del combate contra la tifo. Se trata de don Julián Adame, un ingeniero topógrafo e hidrógrafo. Creo yo que la racionalidad con la que se forman estos profesionistas los dotaba más de herramientas mentales, por lo menos, y no teóricas, para ir combatiendo este tipo de padecimientos. Organizó con entusiasmo, era un chavo de 30 años, el combate contra el tifo. Estableció el hospital civil de Zacatecas, que se ubicaba donde hoy está el Hospital San José, antiguo Hospital de los Juaninos. Estableció que siguiera siendo hospital general, es decir, para los padecimientos en general. Y creó y habilitó el sanatorio de tifosos o lazareto, en donde exclusivamente se guarnecieran enfermos de esta enfermedad, de este padecimiento. Este se ubicaba en el antiguo convento de las Mercedes, que hoy se construía en el sitio donde hoy se levanta la escuela Enrique Estrada, en la Ciudadela. Ahí se guardaban exclusivamente los tifosos. En el caso de que no pudieran ser atendidos por sus parientes en las casas, es lo que se recomendaba. Si alguien caía enfermo de tifo, debía recluirse al cuidado de sus parientes, sin importar que los parientes pudieran enfermar también. No todos morían del tifo, moría alrededor de una tasa de 70%, lo cual es gravísimo también, pero no todos morían. Me extraña cómo Julián Adame, estando toreando al tifo, porque él era el presidente municipal y encabezando las comisiones de combate al tifo, no se contagiara. Había otro señor de apellido, no estoy seguro si Moreno, en este momento no lo recuerdo, que encabezó desde finales de 1915 las brigadas sanitarias contra el tifo. Todavía en 1917, en marzo, exactamente 100 años, estaba cerrando la campaña contra el tifo el mismo personaje. Es decir, me llamaba mucho la atención como gente que tenía resistencia. Nunca lo reflexioné hasta que hablé con un nieto de don Julián Adame y me dijo que el abuelo,
les había dicho que él había contraído 10 años antes el tifo, siendo muy joven en Luis Moya, y había quedado inmune. Entonces, toda esa gente que era inmune, que había sobrevivido en otras epidemias, no sucumbían. Una de ellas fue nuestro constituyente. Hasta aquí debemos registrar que el tifo eliminó muchos competidores al constituyente y trajo al escenario gente más joven que había resistido a esto. Hablemos de otros dos candidatos al constituyente. Uno de ellos era don Lorenzo T. Villaseñor. Quienes hicimos la preparatoria en la Heroica Prepa 1, había un aula que dice Aula Lorenzo T. Villaseñor. Ese hombre es un farmacéutico, profesor clásico del instituto, que había sabido relacionarse muy bien a través de sus ligas masónicas con el carrancismo. De tal manera que cuando las fuerzas de Carranza ocupan la ciudad, tras las batallas de Celaya, al primero que llaman, uno de los primeros que llaman para que les auxilie como jefe político es a don Lorenzo T. Villaseñor. Don Lorenzo es el primero que se hace cargo de la lucha contra el tifo, pero ni sus años, y además como no era inmune, sucumbe ante la enfermedad la víspera de las elecciones, que será septiembre de 1916. Él era el gallo del constitucionalismo. Aparte de Julián Adame, que era el Golden Boy del constitucionalismo, que servía para todo. Ya había sido presidente de la Junta Agraria. Pero el tifo le pone zancadilla a don Lorenzo, entonces eligen a su hijo, Adolfo Villaseñor. Es decir, el hijo, don Adolfo Villaseñor, otro constituyente en Querétaro, representante del Distrito 1, por cierto, está ahí de churro, gracias al tifo, que le quitó a su papá, pero le dio curul y celebridad, ¿verdad? ¿Quién más era candidato? Tenemos otro candidato en el sur del estado, en el sureste. Era otro masón del rito nacional mexicano que había servido al porfiriato muchos años. Durante el gobierno de Pankhurst, uno de los últimos gobernadores porfiristas, había sido jefe político en Pinos. Y el carrancismo y el maderismo lo habían quitado. El maderismo lo quitó de su cargo y el carrancismo lo volvió a poner en él como jefe político. Él era el candidato oficial del constitucionalismo. Pero por alguna razón de salud, asiste a Querétaro, eso ya lo veremos en otro apartado, y regresa a San Luis Potosí, que es donde vivía, y se queda también por casualidad Samuel Castañón. Esa era la circunstancia de grave crisis social en ese periodo del inmediato preconstitucionalismo.